Quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: el Señor dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Padre, en el nombre de Jesús, pido la revelación de la palabra. Habla a tu iglesia, quita todo estorbo, y que esta palabra sea tan clara, tan precisa, tan exacta, tan a tiempo en el corazón nuestro, como hijos tuyos y como tu iglesia redimida, comprada por tu sangre. En el nombre de Jesús, amén. Vuelve al primer amor. El mensaje medular que Dios le da a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Efesios. En este libro de Apocalipsis 2 y 3 hay un mensaje para 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y a cada una de estas iglesias, que llevan el nombre de la ciudad de donde son, les da el Señor un saludo, les da un reproche, les da un consejo, les da una alabanza primero, les dice lo bueno primero, y también después un reproche, una exhortación, pero también un consejo, una llamada. El que tiene oídos, oiga, dice. O sea, pon atención lo que te voy a hablar, está diciendo. Y también le da por último una promesa. Toda acción tiene una recompensa. A las iglesias, a estas iglesias le da, ya mencioné toda esta lista, pero al final una promesa. Cada una recibe una promesa. Entonces, vemos aquí que estas 7 iglesias, aunque fue un escrito para ellos en su tiempo, tiene una connotación profética para este tiempo, la iglesia de Jesucristo. O sea, si estudiamos esto, las 7 iglesias, vamos a ver que es realmente un mensaje a la iglesia de Altamira, a la iglesia de Tampico, a la iglesia de Madero, la iglesia de Pueblo Viejo, la iglesia de Esteros, la iglesia de El 40, la iglesia de España, la iglesia de Asia, la iglesia de Turquía, la iglesia de Indonesia, la iglesia de Colombia, la iglesia de Venezuela, etcétera, y de Chile y de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Es aplicable a cada lugar. Es decir, el Señor tiene cuidado de su iglesia, porque es un padre que ama a su iglesia. Pues ante los ojos humanos, yo al leer esto, dice una iglesia que trabaja arduamente por la obra, es celosa de la palabra, es cuidadosa de ver que los ministros sean de a de veras y no falsos. Porque prueba a los apóstoles, y los que son falsos pues los quita.
O sea, siguió instrucciones, siguió las recomendaciones desde que nació la iglesia. Entonces Dios nos habla hoy sobre el primer amor, porque aquí le reprende, le reprocha: todo esto has hecho y es excelente, pero tengo contra ti una cosa. ¿Cuál, Señor? Has dejado tu primer amor. No más. Entonces aprendo varias cosas de esa enseñanza. Que puede haber una iglesia que tenga la doctrina correcta, sea celosa, sea trabajadora, sea ejemplar ante los ojos de otras iglesias. Hoy esta iglesia es ejemplar, pero Dios mira todo y mira el corazón de la iglesia y dice: nomás tengo una cosa contra ti, que no me estás amando como al principio. Has dejado de amarme como al principio. Has dejado tu primer amor. Entonces ahí está la exhortación. Tienes que volver a hacer las primeras obras. Tienes que volver como al principio. Y esto me lleva en lo natural a ese matrimonio. Esos jovencitos hermosos que se aman tanto, se quieren casar en tal fecha y están esperando el día que llegue la boda. Y el hombre piensa, el joven piensa: luna de miel. Y eso no se le quita de la mente. Y la esposa piensa en el vestido blanco y hermoso. Y el esposo, el novio, dice: luna de miel. ¿Por qué? Porque así Dios nos diseñó. Sí, entonces Dios pone la iglesia como un ejemplo en la novia. Y pone que el esposo, el novio, es Jesucristo, que tiene un deseo profundo de tener comunión con su iglesia. Su esposa amada, que se casó con ella, y hay un pacto de por medio, el nuevo pacto, que tiene mejores promesas. Cristo es el mediador del nuevo pacto para con la iglesia. Entonces, como es el esposo, ama tanto a la iglesia que la puede corregir, la puede instruir, la puede poner en el camino correcto. Ese es el Dios que tenemos. Nos ama tanto que también nos corrige. Nos ama tanto que nos habla continuamente. Así estaba esta iglesia. Pero ¿cómo nació esta iglesia? ¿Cómo inició? Eso es importante. ¿Cómo iniciamos el camino con Dios? Cada uno tiene una historia de cómo inició con el Señor. Ahí escuchaba una joven que dio aquí unas pláticas, Brenda, y decía que a los 13 años Dios le habló acerca de un llamado misionero, de un llamado de servir a Dios. Y eso fue un proceso. No al día 13 con uno ya me voy de misionera. No, pasaron, hice cuentas, pasaron 10 más 5, 15 años más o menos, para que empezara a manifestarse lo que un día ella empezó, como una visión, un fuego en su corazón. Y Dios fue confirmando eso. ¿Cómo nacimos? ¿Cómo empezamos nosotros en el camino con Dios? ¿Cómo inició esta iglesia de esta ciudad de Éfeso, que está en Turquía precisamente, este lugar que ahora son ruinas? No, yo no he ido para allá, estoy por ir. ¿Quién me acompaña? El año 30, en estas fechas. Suena bonito eso, ¿eh? Me da como una profecía. Mañana a esta hora, eso es muy corto. El año que entra. Vamos a abrir la Biblia en Hechos 18, verso 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Un varón poderoso, conocía la palabra. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, tiene ciertas características, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía
el bautismo de Juan. Tenía ciertos límites en su conocimiento. ¿Cuántos saben que Dios nos va a llevar de menos a más en conocer su palabra? Es importante entonces conocer la palabra. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Había un matrimonio que conocían del Señor, y ellos, al oír a Apolos, que tenía muy buenas características, era elocuente, hablaba y enseñaba diligentemente, tenía ciertas características dignas de imitar. Pero Priscila y Aquila, le falta algo, vamos a instruirle. Y él se dejó instruir en el camino del Señor. Es importante entonces que estemos dejando que Dios nos siga instruyendo. Dios pone en nuestro camino personas que nos van a instruir en la palabra de Dios. No sabemos todo y siempre estamos aprendiendo. Ahí nació esta iglesia. Pero Él les enseñó solamente una parte del Evangelio. Porque Hechos 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ¿a cuáles? Los que habían comenzado a instruir a Apolos antes. Los halló y les dijo, la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Habían recibido parte del Evangelio. Y entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? A ver, explícame. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque hasta ahí alcanzó la revelación para Apolos en su momento, ¿verdad? Dios nos lleva a más revelación. Dijo Pablo, Juan, les explica, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo, el ungido. O sea, Pablo les dice, bueno, Juan cumplió su llamado en su tiempo. Juan es aquel profeta que vino anunciando la venida de Jesucristo. Preparen el camino porque viene el Señor. Venía en la avanzada anunciando a Jesús. Y él bautizaba, el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Y él habló fuertemente. Usted lea San Mateo. Pero hay más. Porque Jesucristo, a partir de Jesucristo, nosotros tenemos que entender que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, sino un don de Dios. Efesios 2:8. Entonces, cuando vino Juan el Bautista, pues Dios habla de él, Jesús habla de él. Tuvo su impacto, tuvo su misión, tuvo su llamado. Juan el Bautista era un hombre radical, es algo digno de imitar. Un hombre violento en el espíritu, algo que yo quiero. Tuvo un llamado a su tiempo. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, Juan fue de los últimos. Después viene la etapa de la gracia. Estamos ahora en la dispensación de la gracia. Pero volvamos a Hechos 19. Les pregunta,
recibieron el Espíritu Santo. ¿De qué estás hablando? Entonces Pablo les instruye otra vez. Dios, teniendo cuidado de su iglesia naciendo, les instruye en la palabra. Y dice, verso 5, Hechos 19. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Creyeron y fueron bautizados. Y ese es el ABC de un cristiano. Creer primero en Jesús. Después, ¿qué sigue? Ser bautizados en agua. ¿Qué significa bautismo en agua? Muerte, sepultura y resurrección. Me estoy identificando con el Señor. Yo digo, yo quiero ser un discípulo de Jesús. Me estoy comprometiendo con Dios. Estoy haciendo un compromiso con el Señor de seguir en la palabra, ser un discípulo de Jesucristo. Y después Pablo sigue con la siguiente fase. Él es un apóstol, un padre espiritual. Y dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces vemos, esto es un común denominador a lo largo del libro de Hechos, la iglesia naciente. Primero la gente creía en Jesús, se arrepentían de sus pecados, creían en su muerte y resurrección, creían que por la sangre somos limpios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creemos que la sangre de Cristo nos limpia y nos hace aceptos ante Dios. Dios nos acepta a través de Jesucristo por la obra de Cristo. Fuimos redimidos, ¿qué es eso? Comprados, rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre del Cordero. Soy limpio, soy santificado, soy apartado, separado del mundo. Ahora soy nueva criatura. Aleluya. Ya no soy un hombre que ando enredado en el mundo. Ahora soy un hombre apartado para Dios. Mi vida se ha apartado para Dios. Estoy consagrado para Dios. Tú y yo estamos apartados y consagrados para Dios. Sé como Juan el Bautista, iglesia, violento, un hombre celoso por Dios. Pero Pablo los pone en el camino correcto. Los pone en ese riel de la fe, en la doctrina correcta, la palabra de Dios. Porque Dios a Pablo le reveló muchísimas cosas. Gloria a Dios. Y eran por todos como 12 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, ¿verdad? Entonces eran 12 hombres los que estaban comenzando una iglesia en Éfeso. Una iglesia. Dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Estaba la sinagoga, pero había conflicto ahí, entonces separa a sus discípulos y acá en la casa de Tirano empieza a instruirles. Sigue con el discipulado. Es importante esto, iglesia, el discipulado. Si un creyente empieza bien, pero no tiene palabra, se va a perder, se va a desalinear, se va a desviar, porque la doctrina dicta nuestra conducta, lo que hacemos y lo que no hacemos. Sí, así continuó por espacio de 2 años. Aquí viene un parámetro, más o menos, mínimo. Y yo aquí también lo veo. Los que llegan nuevos a la iglesia, recibes al Señor. Muy bien, creo en Jesús. Paso número 1. Y después, ¿qué sigue? Viene bautizos, bautízate. En ese inter seguramente vas a un encuentro, aquí hay una administración y recibe la llenura del Espíritu Santo. Sales hablando otras lenguas. Sí, como una evidencia. Y Dios empieza a revelar en ti cosas del Espíritu y dándote dones. Dice que estuvo 2 años ahí. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Había un mover tremendo en esa ciudad. Eso es
Eso es algo que anhelamos en nuestras ciudades y en nuestra nación y en las naciones. Un gran mover del Espíritu Santo. ¿Qué es solo para Pablo? Para todo aquel que cree. Nosotros estamos en esta lista. Yo creo, tú crees, nosotros creemos. Por tanto, vamos a ver estas manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia en Éfeso comenzó tremendamente bien. Tenía un buen pastor, tenía un hombre de Dios ahí, porque Pablo fue llamado por Dios. Ustedes saben, tuvo un llamado extraordinario y después Dios lo envió. Hechos 13 habla de cuando Pablo fue enviado y pusieron sobre él las manos y fue enviado porque el Espíritu Santo lo apartó a él, a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. ¿Quién te aparta para la obra del ministerio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia. Amén. Vamos al verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Había un mover tremendo. Esto empezó a crecer y a multiplicarse. La palabra de Dios crecía, es decir, la gente aceptaba la palabra, y esto trajo una transformación, una renovación, una revolución en esa ciudad. Los que eran de la magia y que eran del Satanás, servían al diablo, empezaron a traer todos sus libros de magia. Era, aquí dice, un montonal de libros que eran 50,000 piezas de plata. Era un dineral, muchos dólares. Habría que echar la cuenta, por ahí la encontré la vez pasada, no recuerdo ahora, pero era mucho dinero. Pero ¿qué importa? Cuando Dios te toca, todo lo demás es basura, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Y eso ya, para ellos no había valor en esos libros, porque eran libros que los tenían en tinieblas, atados. Por eso en los encuentros que hacemos siempre hay un tema de donde renunciamos a la oscuridad, a las tinieblas, y quemamos cosas que tenemos que quemar, cosas que tenemos en casa, libros, cosas que usamos porque habíamos sido engañados, pero ahora somos liberados. Los ojos se nos han abierto. Ahora estamos en la luz, ya no estamos en tinieblas. La luz nos ha alumbrado. Cristo mora en nosotros y hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Hace unos días me habló un varón que estaba batallando con ciertas cosas y quiere regresar al pasado después de quemar tantas cosas. Le digo, ¿sabes qué? A ver, vamos a hacer un examen. ¿Qué fue? ¿Qué te está conectando con las tinieblas nuevamente? Tú renunciaste, pero te voy a hacer un examen. Que le haga un análisis de sangre. No, un análisis espiritual. Le saqué un poco de sangre, ¿no es cierto? Que hago la prueba. A ver, oye, veo, ¿está escuchando música del mundo? Pues sí, la verdad sí. Ahí está el detalle. Porque tú estás conectado con las tinieblas todavía. Al estar cantando música del mundo, tú estás haciendo declaraciones que son pactos con las tinieblas. Oye, pero qué exagerado, es la realidad. Yo me convertí a Jesús. Una noche hice una declaración de fe. Jesús, Señor Jesucristo, abro mi corazón, ven a mi vida, perdona mis pecados. Yo te voy a amar, te voy a seguir. ¿Qué hice? Un pacto, una declaración. Y luego canté ese pacto. Heme aquí, yo iré. Y muchos cantos que cantamos en la iglesia, declarándole al Señor mi amor, mi compromiso, que ese es un pacto con Dios. Pero al revés, es lo mismo con el mundo. Otro joven dijo el martes que pasó aquí en los testimonios del Día del Padre, dijo, yo empecé cantando música, ¿cómo se llama esa música? Rap, y cantando rap y luego rap, y al rato estaba haciendo declaraciones, pactos con el diablo. Y no es que levantó un altar y prendió una vela, y no, pactos con la boca.
declarando que la marihuana y que la marihuana. Él no fumaba marihuana. Pero ¿qué pasó cuando empezó a declararlo y después empezó a consumir la marihuana? ¿Cuántos estaban aquí el martes que escucharon el testimonio? Levante la mano muy alto, radicales. Muy bien, radicales. Muy bien, gracias. ¿Sigue escuchando música del mundo? ¿Voluntariamente? Ay, pastor, es mi deber decirle, lo amo. Voluntariamente, ¿verdad? Porque a veces entro a una tienda X y está la música de X. Pues bueno, pues no quiero, yo no la puse. Pero en mi casa o en el carro o en mi celular yo voy a escuchar música que alaba y glorifica el nombre del Señor. Entonces me estoy amarrando más con Dios. Se oye raro, pero así estoy atado a Jesús, estoy atado a su reino, estoy atado al reino de luz. Las palabras te atan. Revise si usted está batallando con algo. ¿Qué está hablando? ¿Qué está cantando? ¿O qué está haciendo? Usted se alinea con alguien en el reino. ¿En qué reino se está alineando? Porque todos nos alineamos con un reino o con otro reino. Cuando uno se convierte a Jesús y se pone en el riel de Dios, es decir, en la doctrina correcta, uno se está alineando al reino de Dios, al reino de luz. Pero si uno está bien y no está claro, está como esto oscuro y claro, que sí quiero, pero no quiero, te amo, pero amo al mundo, que el mundo me gusta, que me gusta X, que me gusta el otro. Yo estoy a medias. Es una iglesia tibia. Y a los tibios los vomito, dice el Señor. Ay. Bueno, entonces, el apóstol Pablo causó un trastorno. Bueno, el Espíritu Santo, aclaró, causó un trastorno en la ciudad de Éfeso. Hubo un alboroto tremendo, un disturbio. El asunto de la Diana, porque en esta ciudad adoraban a la diosa Diana, y que generaba recursos. En el verso 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, es un gran alboroto acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, que era la diosa de la fertilidad, y había ahí un serie de pecados sexuales, era un desorden en la carne. Bueno, pues claro, había intereses de por medio, los enviados del diablo. ¿Usted sabe que el diablo tiene sus enviados? Así como Dios tiene también sus enviados. A ver, levante la mano los enviados de Dios. Hasta ahí llegamos. Pero aquí estaba un tal Demetrio, que era un enviado del diablo. Estaban enojados con Pablo porque el negocio se estaba cayendo. Y dice: Diana será estimada en nada si seguimos así. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio estaba penetrando hasta lo profundo en la ciudad de Éfeso. Y eso debe ocurrir aquí en la ciudad. Hoy vamos a ir a evangelizar. ¿Cuántos van con nosotros? Alineados con el reino de los cielos. Están invitados. Hoy a las 5, en el Parque Cuco Sánchez, aquí en Altamira, Pablo sigue trabajando con los ancianos, con los discípulos, que después de 2 años ya tenían un liderazgo, un cuerpo de liderazgo, gente que él podía dejar. Él iba a seguir el llamado de Dios, siguió su llamado. Vamos a Hechos 20, verso 17. Sí. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vengan, a los ancianos. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Porque
Pablo llevaba el mensaje de la gracia, de la fe, y los judíos pues obviamente no creían en eso, sino en la ley. Entonces claro, era un choque. De pronto Pablo llega con una doctrina que Dios le reveló y aquellos, no, yo sigo la ley, una serie de conflictos, ¿no? Y pues eso le causó persecución, le causó situaciones. Pero él sigue testificando a judíos y a gentiles, verso 21, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que predicar de acuerdo a este versículo? Arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje no ha cambiado, es el mismo. Quizás el empaque cambió de cómo presentar el mensaje, pero el mensaje, la esencia es la misma, como los refrescos, ¿no? Cierta marca muy conocida, la esencia no va a cambiar. Va a cambiar quizás la foto de afuera, pero así el evangelio. Lo presentamos en Zoom, en Facebook, en Twitter, en videos, en cortos, en audios, pero el mensaje es el mismo. Quizás cambia la manera de presentarlo. No se desvelen los sábados por la noche, iglesia. De aquí se ve todo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Da un grito de gloria a Dios! A ver. ¡Aleluya! ¡Gozo la casa de Dios! Traigan su libro de magia para quemarlos, por favor. ¡Chispazo! Claro. ¡Ay, tengo uno por ahí! Me costó muy caro. Tráigalo, aquí lo vamos a quemar. Dios es bueno. Pablo sabía que tendría persecuciones, porque dice que el Espíritu Santo le revelaba. Y sí, el Espíritu nos revela cosas del futuro. Si estamos conectados y alineados con el reino de los cielos, ¿sabe qué va a pasar? Que Dios te va a revelar cosas del futuro, te va a mostrar cosas que están por venir. Yo creo que viene un gran mover de Dios. Pero cuando viene un mover de Dios, ¿qué pasa a veces? Algunos no lo aceptan, lo rechazan. Estos de Éfeso, algunos no aceptaron el mover de Dios. No, espérate, yo quiero seguir con mi negocio, se está cayendo. En vez de pensar en su eternidad, pensaron en su negocio. Estaban engañados, estaban ciegos. Pero Pablo dice a estos ancianos, que les llama, les da un ánimo. En el verso 28, por tanto, mirad por ustedes, o sea, cuida tu vida, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí lo vuelve a afirmar. Eso me gusta de Pablo, porque te está hablando y te está afirmando otra vez. ¿Dónde estás parado? Bueno, si leemos la carta a los de Efesio, la carta de Efesios, usted va a ver cómo en esa carta nos dice quiénes somos en Dios. En Dios, y que estamos sentados en lugares celestiales. Pablo está afirmando su iglesia, la iglesia de Jesucristo, porque es la función de un obispo, de un pastor, de un hombre de Dios, un ministro. Dice, para apacentar a la iglesia del Señor. Ok, para eso fuimos llamados. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, está advirtiendo. Y dice el verso 31, por tanto, velen, acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, Pablo invirtió tiempo. Creo que dicen ahí los que ponen notitas ahí, aquí tardó bastante. O sea, aquí él se estacionó un buen rato ahí, enseñando. Es importante entonces estudiar la palabra, muy importante. Pero ¿sabe qué he descubierto a lo largo del tiempo conociendo a Dios? Que hay gente con buena doctrina, con un mal corazón. No puede ser, pues sí. Y es el caso de esta iglesia. Tenían una buena doctrina, pero su corazón se había desviado. Ya estaban en los trabajos, en los afanes, y habían descuidado su relación con Dios. Creo que aquí hay una enseñanza importante. Ahora hay otros que tienen un corazón bueno para Dios y no tienen doctrina correcta, o no han sido instruidos. Apolos era un hombre que tenía un corazón, según mi punto de vista, en lo que puedo ver ahí, en la luz de la lupa,
que tenía un corazón fervoroso, se amaba a Dios, pero aún no había entendido ciertas cosas de la Escritura, hasta que Priscila y Aquila, un matrimonio de Dios, lo encarrilaron correctamente. Fíjate con quién te vas a casar, porque cuando te casas, lo que Dios te dio se va a potencializar si te casas con la persona correcta, si tienes un llamado para Dios. Aleluya. Vamos al libro de Apocalipsis. Pero antes, un paseo por el libro de Efesios. Vamos a Efesios, perdón. En el capítulo 4, Pablo escribe a esta iglesia porque él cuidaba la iglesia. Pablo estaba preso ya. Se había cumplido la palabra, estaba preso en una casa con ciertos privilegios y escribe esta carta y le dice en el verso 30 de Efesios 4:30. A la iglesia le dice: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Le vuelve a remarcar la redención, el rescate. Efesios 4:30. Y luego Efesios capítulo 5, verso 14 le dice a esta iglesia también: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andes, no como necios, sino como sabios. Y luego el verso 18 dice: no se embriaguen con vino. No, por si tomabas. Dice que no tomes, no te embriagues, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Pero en cuanto a la oración, Pablo dice a la iglesia de Éfeso, le dice en el capítulo 6, en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración va a hacer que penetremos y destruyamos, desarticulemos las tinieblas. Es la oración un arma de guerra. Pero vamos a primera de Timoteo, que Timoteo fue el que quedó de pastor, era un jovencito y quedó de pastor en Éfeso cuando Pablo siguió la misión de Dios. Él preparó a un Timoteo, ¿para qué? Para que Pablo pudiera reproducirse y levantar otros líderes, y Timoteo se quedó ahí, pero le dio consejos como padre espiritual y como un apóstol. Le dice en el verso 3, 1 Timoteo 1:3: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando me fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Vas a cuidar, Timoteo, la doctrina que se está enseñando en tu iglesia, en la cual te puse, en la cual Dios te puso, mejor dicho. Sí, le da instrucciones. Le dice: no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esa palabra es muy importante. Una fe no fingida es una fe genuina, una fe limpia, una fe pura. Y es la fe que la iglesia actual debe tener. Una fe basada en la Escritura. Una fe pura, una fe limpia, una fe no fingida. Sí, entonces, iglesia, aquí estamos viendo que el apóstol Pablo está cuidando esta iglesia de Éfeso. Dios cuida la iglesia, yo estoy consciente, pero hay que orar. Dios cuida la iglesia, cuida cada oveja, cada uno de nosotros, Señor. Porque ahora sí vamos a Apocalipsis para aterrizar. ¿Qué le está reprendiendo?
dice que dejaste el primer amor. Tenía buena doctrina, siguieron todos los consejos. No más que hubo un desliz en su corazón. Dejaron de traer leña al altar. Y se empieza a apagar el fuego. Porque en Timoteo, en la segunda carta, le dice Pablo a Timoteo: Timo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Es decir, te es responsable de cuidar que ese fuego no falte en ti, que no se apague. ¿Y cómo mantengo el fuego? ¿Cómo mantengo el amor hacia mi Dios? Aquí dice, volviendo a las primeras obras. ¿Te recuerdas las primeras obras, los que tienen más de algunos años? ¿Qué hacías cuando estabas recién convertido? No sé, velada, ahí estoy en la velada. Reunión tal día, ahí estoy en la reunión, todas voy. Y voy a predicar a todo lugar donde vamos a evangelismo. Vamos a la calle, vamos a predicar los autobuses, vamos. Iba a decir los aviones, pues también vamos a los aviones, total. Hemos parado ahí predicando rumbo a Francia, ¿verdad? Así dice el Señor. 11 horas para predicar ahí. Cállese, Señor. Bueno, predico en la Torre Eiffel. A ver si me escuchan. La gente está pero allá viendo la torre. Ay, en la torre. Dios nos libre todo mal. Le dice, ¿cuáles fueron tus primeras obras? ¿Cuáles fueron tus primeras obras? Yo tengo un amigo, espero que vea el mensaje y te recuerde Dios. Y se llama igual que yo. Que él tiene muchos años menos que yo. No sé, unos 10 menos que yo. Pero me llevo bien con él. Digo, me llevaba porque no lo veo ya. En aquel tiempo era pues muy amigo. Hoy también, pero no lo veo. Hey, comunícate. Entonces le decía, mira, ven, vamos, toca guitarra. Tráete la guitarra, vamos a cantar al Señor, hagamos velada esta noche. Él y yo nomás. Y en donde yo vivía, hacíamos velada. Y luego se cerró la empresa y vivía en la oficina. Así que la oficina era lugar de adoración. Y él y yo, él tocaba y los dos cantábamos. Pues ahí, ya sabe. Pero canta. Pero eso habla del corazón para Dios. ¿Cuál fue tu última velada con Dios? Ahora sí, como dijo Torrefuerte, serenata celestial. ¿Cuál fue tu última serenata para Dios? ¿Cuál fue tu última composición de amor para tu Dios? Le decía a unos jóvenes que se van a casar y di la plática hace rato. Cuando te casas, tu novio, lo máximo. Y la novia, lo máximo. Está re bien. Es una etapa de la ilusión, del soñado, lo máximo. No le veo fallas. Cuando empezamos en el camino con Dios, en la iglesia, puro amor, todos son hermosos. Ay, hermano, hermana, qué buenos somos aquí. Oye, qué a gusto me siento. Pasan los años. Oye, le veo fallas al hermano, le veo fallas al otro. No mires las fallas, mira a Dios. Tú también tienes fallas, varón, varona, ¿verdad? Pero ahora mira al Señor y no pierdas el primer amor. Échale leña al altar. Échale leña, métele fuego para que no se apague. Los pemoles en horno de lodo salen buenos, pero hay que meterle mucha leña para que se caliente el horno. Y luego sacas la leña, las brasas y metes con una pala así el pan. Sale de volada bien calientito. Échame un tintil para acá. Échame un bocol. Échame un pemol. Échame un ¿qué? No sé, ni me acuerdo ya. Pero Raúl, es por la leña. Eso no me gustaba. Pero qué rico los panes, ¿no? Iglesia de Jesucristo, ¿dónde me deslicé? ¿Dónde fue el momento que yo me desvié o me deslicé o me
no es que me aparté, no es que dejé la doctrina, no es que yo dejé, no amo a Dios, es que yo dejé el primer amor, es que yo dejé el interés verdadero por Dios, como ese novio y esa novia, la novia ataviada, vestida de blanco, el hombre bien guapo, bien vestido, esperando ahí el ministro que los va a casar, están bien enamorados, se quieren comer a besos. Espérate, deja casarte, después vete si quieres, ya no bailes el vals, bríncate ese espacio, mejor vete, disfruta el matrimonio. No, fue muy exagerado, pero todo lleva su tiempo. Ay, Dios mío, me pasó lo de acá Apolos. Iglesia de Jesucristo, ¿cuánto amas a Dios? Yo amo mucho a Dios. Déjame ver tus obras. La fe sin obras está muerta. Vuelve a las primeras obras. Padre, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque hoy tú nos recuerdas, Señor, que no tenemos que apartarnos, no tenemos que apartarnos del propósito del llamado de Dios. Padre, no quiero que quites de mí ese candelero, porque dice que va a quitar ese candelero. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hable de una caída, habla de un resbalón. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, vendré pronto a ti. Y dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Padre, yo no quiero que quites de mí esa luz divina. El candelero representa la luz de Dios, y también el candelero funciona con aceite, con la unción del Espíritu de Dios. Padre, aquí está mi vida. En esta hora yo hago un pacto contigo nuevamente de volver al primer amor, de apartarme de los afanes, dejar los afanes. El amor, dice, raíz de todos los males, el amor al dinero, el amor, que yo me enamore del dinero. Señor, yo no quiero eso. Yo quiero amarte a ti, no buscar las añadiduras, sino buscar el reino de los cielos, al Rey. Padre, dame ese corazón que había en Juan el Bautista. Era un hombre violento. Ese corazón de Pablo era un hombre cuidadoso. Ese corazón de Timoteo era un hombre diligente. Padre, ese corazón fervoroso que había en Apolos, en el nombre de Jesús. Padre, levanta la iglesia que tenga fervor tremendo por Dios, una pasión visible por Dios, una pasión obvia por Dios. Padre, que sea obvio que en verdad amo a Dios, que sea obvio que Dios habita en mi corazón, que sea obvio que Dios se deja ver a través de mis ojos, a través de mis labios, a través de mi cara, a través de mi gesticulación. Padre, que sea obvio que Dios habita en medio de mí, y que tú no apartes de mí ese candelero. Padre, en el nombre de Jesús, vengan aquí todos aquellos que quieran más de Dios y que digan: aquí está, yo quiero más de ese primer amor. Yo quiero estar en esa luna de miel contigo, Señor. Quiero estar en esa luna de... Pásele con Dios, novia de Jesucristo. El esposo te espera, el esposo te espera. Pásele, abrázale, besa al Señor, cantemos al Señor, cantemos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la palabra de Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por la iglesia. Gracias por la iglesia. Gracias por la iglesia. Enciende fuego en el corazón de la iglesia. Padre, la iglesia de Éfeso empezó re bien, Padre, pero en el camino empezó a perder el primer amor. No queremos perder el primer amor, y queremos que esta ciudad, esta nación sea trastornada por el evangelio, y las naciones también. Oramos por Asia, oramos por África, oramos por Europa, oramos por América, por Oceanía, por las naciones. Pero hoy oro por cada uno de mis hermanos y mi vida misma, para que tenga fuego de Dios en mi corazón. Padre, enciende fuego en mí, enciende fuego en nosotros. Padre, que yo ande de ese amor, de enamorado de ti, muy enamorado de ti, demasiado enamorado. El que está enamorado ni piensa, el que está enamorado ama, el que está enamorado
tiene un impulso que le hace abrazar al Señor. Padre, gracias por ello, en el nombre de Jesús. Padre, si alguien se apagó, ahora pido, enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego. Padre, esa llama que se está apagando hoy, métele leña, haz las primeras obras, métete en ayuno, métete en oración, no para alcanzar un beneficio, sino para encontrarte con Dios. Padre, gracias por la iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, que en esta nación y en esta iglesia, que al paso de los años el fuego crezca y no sea un museo en los próximos 200 años, no sea un recuerdo. Aquí hubo una iglesia en los próximos 1000 años, 2000 años, como pasó en la iglesia de Éfeso. Señor, Padre, no queremos ruinas, queremos vida. Padre, queremos vida. Quiero la vida de Dios. Vengo a beber de esa agua. Quiero más de esa agua. Quiero el agua viva. Quiero la fuente de agua viva. Dame más de ti, Señor.